me leíste. ¿Cómo lo colocamos? Gracias. ¿Qué es? Ok, pero ¿cómo lo colocamos? En metros de 0.0635. Ok, pero en nomenclatura, para que sea ahí concluyente las notas, es phi. Bueno, B es velocidad. Adelante. Y descarga de 100 litros por segundo. Descarga, esto es lo que no hay duda, caudal. 100 litros por segundo, que en realidad es igual a 0.1 metros cúbicos por segundo. Adelante. De agua a una razón de 300 revoluciones por minuto. Una razón de 90, ¿de cuánto? De 300. De 300 Okay. Revoluciones por minuto es n el número de revoluciones. 300 revoluciones por minuto. Este impacta formando un ángulo de 37 grados. Ok. ¿Cuál ángulo es? Alfa. Alfa, efectivamente. Alfa igual a 37 grados. Recuerden que el aspa se mueve con esta velocidad, bueno, con este vector velocidad, y el chorro tiene esta dirección. Entonces, ese es el ángulo de impacto. Justamente sería ese ángulo alfa, 37 grados. ¿Qué más? Y el aspa presenta un ángulo de la salida de 21 grados. Ok, ¿qué ángulo es? Beta. Beta, efectivamente. Ok, ¿qué más? Nada más. Los incisos. Adelante. Determinar A, potencia del sistema. Ok, inciso A, determíname la potencia del sistema. Entonces, en esta parte ya habíamos mencionado que se trata de un caso número 6. Ya sabemos que es una rueda centrífuga. Entonces dijimos, nos vamos a la sección del 6 y omitimos todo lo demás, ¿verdad? Nos vamos al apartado de la potencia y me dicen que esta va a ser igual a la cantidad de agua por unidad de tiempo con respecto a la gravedad, que multiplica a la potencia o a las diferencias de potencias. Entonces voy a tener la potencia que se lleva a cabo en la entrada menos la potencia que tendríamos en nuestra salida. Entonces, una vez que ya sabemos a qué vamos a atacar y con qué lo vamos a atacar, pues simplemente nos queda hacer la proyección de barrido de cada uno de los elementos. Entonces, en primer instante voy a analizar el peso. Recuerden que ese es el peso por unidad de tiempo. De forma de concepto, esto es igual al producto del peso específico multiplicado por el caudal. Le ponemos un pequeño pause a la ecuación original y nos vamos al elemento de análisis. Para conocer el peso específico necesitamos temperatura. Entonces, como todo el ejercicio está en función del peso específico, entonces recuerden que la temperatura declarada es de 4 grados centígrados y con ello es igual a 1 tonelada. 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, listo. El caudal es meramente un dato. Me dice que son 100 litros por segundo. Entonces sería tal cual 100 kilogramos por segundo. Ese sería como tal nuestro peso. Entonces W, lista. La gravedad es una constante, ya no es necesario como tal colocarla y es conocida, ¿verdad? Posteriormente viene el análisis de las velocidades de desplazamiento del aspa. Me pide la velocidad en nuestra entrada. Se puede calcular, tenemos geometría y conocemos la razón de revoluciones. Entonces el concepto generalizado, recuerden que es me dice que la velocidad rotacional, es más, hasta lo voy a poner en un contexto general. La velocidad rotacional es igual a pi por el diámetro por la n dividida sobre 60. ¿Por qué pi 60? Ahí creo que no hay duda, ¿verdad? Son meramente valores numéricos. Pero ¿por qué a n no le ponemos ese subíndice? Porque al momento de que la entrada da una vuelta, la salida da exactamente la misma vuelta. No es como tal una configuración de cambio. Entonces, casos particulares, la velocidad de desplazamiento del aspa a la entrada, pi, por el diámetro de entrada, por n, dividido sobre 60, y a su vez, la velocidad de desplazamiento a la salida es igual a pi, por el diámetro a la salida por n, y también dividido entre 60. Sustituyendo los valores, ¿cuánto les dio? 14.923 14.923 y 16.499.
493. 493. Ya no te recuerdo los traje las pastillas. Ok, bueno, entonces ya tenemos las velocidades de desplazamiento de nuestra aspa. Entonces, una situación aquí que vale la pena como tal hacer mención. Recuerden que antes de seguir haciendo cualquier tipo de cálculo, es necesario precisar que se generan esas potencias. Es decir, vamos a verificar que sí se generen esas presiones dinámicas, ¿verdad? Creo que en el último caso no lo estipulamos, pero dijimos que era una regla meramente generalizada. Y para esta noción, la velocidad del agua en la entrada tendría que ser mayor a la velocidad de desplazamiento del aspa. Dijimos, si esta es más pequeñita, nunca la toca y en realidad el aspa estaría inyectando la energía como tal a nuestra agua, ¿verdad? Entonces, para saber si es necesario seguir con el cálculo, vamos a calcular esa velocidad. Entonces, voy a ponerlo así, ¿verdad? Comprobando existencia de la presión dinámica sería lo siguiente. Lo que vamos a revisar es eso, que la velocidad de entrada sea mayor, bueno, del agua con respecto a la del desplazamiento del aspa. Ese ya es un valor conocido, me hace falta conocer la velocidad de la entrada. Entonces, a partir de la función del caudal, yo sé que el caudal es igual al área por la velocidad, y a partir de esto, la velocidad de entrada va a ser igual a 4 veces ese caudal, dividido sobre pi y dividido sobre el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto da esa velocidad? Ahorita no noten, ¿cuánto se supone que ya lo hicieron? A mí me dio de 31.57, pero no sé si estoy bien. Ok, 31.6. 57.6. 576. Y son metros por segundo. Si no, pues solo tienen ahorita a la mano sus calculadoras. Tienen la oportunidad de ir haciendo la comprobación de cada uno de los números, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra velocidad de la entrada. ¿Qué es lo que visualizamos? Que 31 en definitiva es mayor a 15. Entonces, sí existe presión dinámica y por lo tanto, sí vamos a existir posibilidad de poder calcular esta potencia. Entonces, esto se los había mencionado anteriormente, ¿verdad? Si por alguna razón esta es más pequeñita, ya ni siquiera se tomen la molestia, no se genera que compare este caso práctico. Entonces, nada, para que tengan mucho cuidado con esos elementos. En su parte, pues vean que al momento de que hicimos ese análisis, pues le adelantamos al cálculo, porque calculamos la velocidad de la entrada. Posteriormente vienen funciones trigonométricas, el coseno y el ángulo alfa es conocido. Y vean, en realidad dijimos que iba a ser el meollo del asunto, ¿verdad? El BS coseno del ángulo teta. Entonces, para esos casos habíamos atribuido como tal una estructura para poder encontrar su valor numérico. Me dice que B1 coseno de teta en realidad es igual a la diferencia de velocidades del aspa en la salida menos la componente del escurrimiento justamente en nuestra salida. Ponemos pausa a esa ecuación y lo vamos a anotar. Entonces, me voy para acá, conozco la velocidad de escurrimiento en la salida, todavía no, pero hicimos la declaración de una ecuación de análisis, ¿verdad? Para ya no ponerla toda por completo, directamente voy a hacer el despeje. Recuerden que era en relación de la diferencia de las velocidades al cuadrado. La entrada estaba aquí del lado negativo, cuando la pase del lado derecho sería positivo. La velocidad de escurrimiento en la entrada al cuadrado, y como me interesa en una configuración lineal, le sacamos esa raíz cuadrada. Entonces, ahorita estamos analizando velocidad de escurrimiento a la salida. Nuevamente aparecen las velocidades del aspa, ya las hemos calculado. Velocidad de escurrimiento en la entrada. Recuerden que no se conoce todavía, pero se puede analizar de la ley de cosenos del punto A, o del punto de la entrada, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver. Y me dice que la velocidad de escurrimiento al cuadrado es igual a la velocidad del agua al cuadrado en la entrada, más el desplazamiento del aspa al cuadrado, menos 2 veces su producto,
por el coseno del ángulo que forman, que sería nuestro ángulo alfa. Y vean, para este caso, todos los valores son conocidos. Me sirve para comprobarlo, con esto iniciamos, comprobación, con esto iniciamos, y esto es un dato. ¿Por qué no le hago como tal el despeje o lo pongo de forma lineal? Porque mi fórmula me lo pide y el elemento al cuadrado. Entonces, si yo quiero, lo dejo de esta manera, pero ojo, ¿verdad? A veces algunos se confunden, sacan como tal el valor al cuadrado, vienen para acá y lo vuelven a elevar al cuadrado. Entonces, si se les hace un poquito, pues a lo mejor mareado, tedioso eso, pues quítenle ese cuadrado y después elévenlo. Ahí es meramente al uso, ¿verdad? Ahorita demos el valor elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? Bueno, vean, vamos haciendo el dictamen de todos los valores, ¿verdad? Me da de 467.092. 467, 467.092. 092. Y serían metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Vean que está elevado al cuadrado. Y una vez que llegamos a este fin, pues resulta que nos vamos como cangrejitos, nos vamos hacia atrás. Todos los valores ahora ya son conocidos. ¿Y cuánto nos da esa velocidad de descubrimiento a la salida? Aquí desde los dos ya van en paréntesis, 2 de UE y No necesitas paréntesis. es una sola. Sí, pero no necesitas paréntesis. Me resultó 22.725. La cosa es que estos son por. No tendría por qué. No, ¿22 qué? es 22.725. 725. Y sería metros por segundo. Como ya tenemos la velocidad de escurrimiento a la salida, eso es conocido. Y vean, en la configuración, en este punto en específico, ¿verdad? Aquí lo digo, aquí puse mal la fórmula, no es teta todavía, ¿verdad? Aquí en realidad teta es de donde partimos. El ángulo que se forma aquí sería beta. Entonces beta es el ángulo de la salida, que es un valor conocido. Entonces, como ya conocemos todos, ahora calculamos la velocidad a la salida por el coseno de teta. ¿Y cuánto nos da esto? Adelante. Menos 4.723. Ok, y serían metros por segundo. Aquí recuerden que les hice una pequeña nota. Les dije que en el caso del producto BS coseno de teta, que no le pongan atención al signo. A veces por incidencia de que vemos que se trata de una velocidad o de que hereda las unidades de la velocidad de BS, el sentido lógico físico nos pudiera pensar que no tiene sentido, ¿verdad? Pero recuerden que está acompañado de una función trigonométrica y que además lo hemos establecido simplemente como un medio para llegar a nuestro fin. Entonces no se les ocurra volverlo positivo, porque si no al final pues van a tener resultados completamente erróneos, ¿verdad? Entonces si da negativo, así déjenlo. Y como ya tenemos BS coseno de teta, lo sustituimos aquí. ¿Y de cuánto es nuestra potencia? Voy a poner aquí una flechita de cálculo.
sabe de... ¿Es esta? ¿El 14? El 31. La U es la de rueda. Me dio 21.880. Está muy alto. El valor de 630. el valor de teta es la suma de alfa y beta, ¿verdad? No, eso es en el caso de las superficies fijas. Sí, ahorita teta, recuerda que lo mencionamos simplemente como un ángulo auxiliar. No tiene nada que ver con el otro. El valor de Y bueno, ahí, si revisas las notas, teta lo habíamos puesto, si no me recuerdo, como alfa más gamma. 90. Perdón, déjame notar el valor, 4.000, ¿qué? Perdón. 175. Y son kilogramos metros sobre segundo. ¿Perdón, así? Así todo el valor de BS por la suma de Z. Estos dos es esto. Para el signo. No, con el signo. Sí, es con todo el signo. ¿Sí, de eso, no? Perfecto. Bueno, aquí voy a hacer un comentario, ¿verdad? No me dijeron algo alusivo como tal en el ejercicio, pero una de las razones, igual creo que no hemos hecho algún cambio, recuerden que las potencias son los elementos que realmente a veces nos rigen. Cuando nosotros vamos a sacar los materiales, no llegamos y les decimos, dame un equipo con potencia de tantos kilogramos metros sobre segundo. Para nosotros la unidad más utilizada serían nuestros HPs. Entonces, para proyectar como tal esta conversión, al inicio les mandé una serie de relaciones de factores. Parece un poquito diferente el factor. Uno de los más utilizados sería dividirlo sobre 76. Entonces, sobre 76, ¿cuánto les da? 60.923. Ok, y esos ya serían HPs. En la configuración, cuando vayan a hacer la selección, siempre nos vamos al elemento superior. Si no alcanza la economía, si no alcanza como tal la instalación eléctrica, etcétera, etcétera, se pueden bajar a elementos inferiores, pero tiene que ver con recursos contratistas, ¿verdad? Solamente te alcanza para esto, pero pues te va a pegar en algo. Vas a tener menos cantidad de agua, vas a tener un mayor desperdicio de energía, no sé, ¿verdad? Darle como tal todas y cada una de esas explicaciones. Ahorita no nos hacían alusión a una unidad en específica. Si alguien dice lo dejo de esta manera, estaría perfecto. Si alguien lo cambia, también estaría perfecto, ¿verdad? Pero me dice tal cual, determíname la potencia. Y ahí la tenemos. Entonces, inciso A, listo. ¿Todos bien? Si estamos bien, ¿qué dice el inciso B? Ángulo óptimo de construcción. Ok, el ángulo óptimo de construcción, esa inclusive lleva como por nombre su título, ¿verdad? Y en realidad corresponde al ángulo phi. Esa es mi incógnita. Situación peculiar de este caso, resulta que para poder determinarlo necesitamos darle solución a esta ecuación que es para sí misma una forma explícita y que además no se puede llevar a una configuración, implícita y no se puede llevar a una configuración explícita. Entonces el seno del ángulo alfa dividido sobre el seno del ángulo phi. En cursos anteriores hemos trabajado mucho con esa función sol. Sin embargo, para esas evaluaciones, pues yo creo que voy a declarar que nos va a competir el método de las tabulaciones para que vayamos viendo cada uno de esos procesos, ¿verdad? Entonces, para este caso, primero díganme cuánto vale la relación del lado izquierdo. Y todo esto va a ser igual a nuestro miembro derecho. Y démoslo como unas 3 decimales, no 4 decimales. Está casi por mitad. Tenemos 15 sobre 31. 0.472. 4 decimales. 472. No, 47.
Ok. Se pasa, ¿verdad? Entonces, nos vamos a nuestra función de la calculadora. Recuerden que ahorita nuestro elemento va a ser phi y lo que vamos a determinar es justamente ese miembro derecho. Entonces, calculadora no tiene phi, pero tiene x. Entonces sería el coseno de 37 grados menos, abrimos la fracción, el coseno de nuestra incógnita, la x, por el seno de 37 dividido sobre el seno de nuestra incógnita. En el límite inferior le vamos a poner el 0, en el límite superior le vamos a poner 150. En el paso le vamos a dar que nos los dé de 10 en 10. Recuerden que el ángulo pues pudiera denotar valores muy grandes, pero unos van a ser ilógicos, ¿verdad? ¿El inicio de dónde? En 0 hasta 150. Entonces, lo que podemos ver es que con 0 nos da error, después empiezan valores negativos, ni siquiera me interesan. Entonces, seguimos, y en realidad los puntos objetivos pudieran estar con 60 grados, porque con 60 me da 0.4512 y con 70 0.50796. Entonces observen que este valor cabe perfectamente entre esos dos elementos. Entonces vamos a detallar un poquitito. Nos vamos a la opción anterior, tecla C, y ahora mi inicio ya no es el 0, sería el 60. El fin va a ser el 70 y el salto le voy a poner de 1. Hacemos el recorrido 4, 7, 2, 6, 61 y 62. Con 61 da 0.475 y con 62 nos daría de 0.4786. Entonces, pues ya se parece mucho, ¿verdad? Pero vamos a darle una ayudadita más. Entonces, el límite inferior sería el 61, el límite superior el 62, y nos vamos a ir a la décima. Y yo creo que nada más lo voy a dejar ahí. 4, 7, 2, 6. A ver, tenemos dos valores. En 61.5 me da .419. Entonces estaríamos 7 diez milésimas por debajo. Pero en 61.6 me da .4732. 6 diez milésimas por arriba. Entonces el valor que voy a reportar sería más cercano. Entonces phi va a ser igual a 61.6 grados. Y nos da un miembro derecho de 0.4732. Repito, ¿verdad? Solamente tenemos de diferencia 6 diez milésimas. Alguien, si tuviera duda, puede hacer un acercamiento un poquito más a detalle a la centésima, milésima, milésima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a grosso modo, este sería nuestro ángulo phi, inciso B. ¿Qué dice el inciso C? La eficiencia, ¿no? Entonces C dice determíname la eficiencia. Entonces, por concepto general, la eficiencia me dice que es el valor aprovechado, en este caso corresponde a mi potencia, con respecto a mi elemento suministrado. La energía cinética por unidad de tiempo suministrada. La potencia ya la calculamos del inciso A. Entonces es 4630.175. Y la energía cinética es un concepto. Dijimos que es igual a la cantidad de agua por unidad de tiempo por la carga de velocidad. Ahora, en la configuración de la carga aparece una velocidad, pero necesitamos ponerle apellido. Entonces, el único punto donde se suministra energía es aquí. ¿En dónde se lleva a cabo? En el punto A, es decir, en la entrada. Entonces, se refiere a la velocidad de entrada. Como todos los valores ya los conocemos, del inciso A, sustituyan valores y cuánto vale esta eficiencia.
decimos que si lo queremos mostrar en términos de porcentaje, simplemente el elemento entero. Eficiencia del 91%. Y listo, ¿verdad? Eso sería el inciso C. Creo que sí les comentaba que existe una alternativa alterna para hacer el cálculo de la eficiencia. Entonces lo voy a colocar. Forma alterna para la eficiencia. Y me dice que la eficiencia va a ser igual a 1 menos la velocidad de la salida al cuadrado sobre la velocidad de entrada al cuadrado. Creo que sí la determinamos, ¿verdad? Esto surge a partir de la relación trabajo realizado con respecto a la energía suministrada. ¿Sí la mencionamos? ¿Sí? Bueno, a ver, revisen sus notas. ¿Sí está? Ok. Bueno, entonces, las nociones, seguramente se nos dice, normalmente no se atribuye como tal a esta estructura, porque vean que en ningún momento hicimos el cálculo de la ABS. Ya tenemos la potencia, tenemos la eficiencia, en realidad no la necesitamos. Ni siquiera ese ángulo beta, ¿verdad? Entonces, simplemente ahorita para que comprobemos si es que vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer su referencia. Entonces, lo único que necesito es justamente esta ABS. Y se obtiene del análisis o de la aplicación de la ABS de coseno nuevamente en el punto. Bueno, no, voy a poner que es no es un elemento desconocido, ya lo teníamos. Y me dice que la velocidad de escurrimiento a la salida es igual a la velocidad del agua a la salida más el desplazamiento del gas para la salida menos 2 veces su producto por el coseno del ángulo que forma, que ahora sí sería el valor de θ. Es más, hasta me voy a permitir hacer el cambio de esta configuración para que lo veamos un poquito más claro. Entonces voy a poner a US por nuestra BS. Esta ecuación como tal tiene dos posibles soluciones. Número uno, verla como una función cuadrada. La U es al cuadrado, la US y los términos lineales, ¿verdad? Perdón, la B es al cuadrado, la B es lineal y los términos independientes. Un trinomio cuadrado, ¿verdad? Por otra parte, si alguien no lo quiere ver de esa manera, recuerden que ese término lineal yo lo puedo abarcar de forma conjunta, porque BS, coseno de θ, es y me dice que tiene un valor numérico. Entonces, como solamente nos queda la BS al cuadrado, y es justamente la que yo quiero, si ustedes lo precisan, se puede despejar de esa manera. Y la BS al cuadrado, esta de aquí, va a ser igual al escurrimiento a la salida al cuadrado, menos la velocidad de desplazamiento a la salida al cuadrado, más 2 veces el desplazamiento a la salida de ese coseno del ángulo θ. Y hasta le voy a poner este recuadrito para que sepamos que va en conjunto, ¿verdad? Entonces, sustituyen. De igual manera, observen que no es necesario sacar la raíz cuadrada porque la necesitamos al cuadrado. Me dio de 88.614. Ok. 88.614 y eso serían metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y por lo tanto, la eficiencia va a ser igual a 1 menos 88.614 dividido sobre la velocidad de entrada, 31.576 elevados al cuadrado. ¿Cuánto mata eso? Se voy a poner el paréntesis para que haga presencia, que abajo sí se eleva y arriba no. Si todo está bien, tiene que salir aproximadamente .911. Sí. Ok, .911, es decir, ese 91%.
Entonces, conclusión, estamos viendo los cálculos. Perfecto, esa sería la otra alternativa, ¿verdad? Pero misma noción de hace un momento, si nada más le dicen calcúlame la eficiencia, hace más corto, ¿verdad? No era artista. Ok, y había puesto un inciso D. ¿Quién es el inciso D? Repita A y C considerando un phi de 10 grados menos que lo obtenido en B. Ok, ¿qué hicieron ahí? Bueno, antes que nada, ¿sí llegaron a esos resultados o...? Bueno, antes de continuar, ¿en dónde están las inquietudes? Ya se... Yo creo que tengo una cara. ¿De dónde sale el 5? ¿Cuál es? 5, una S. La C. La de Ah, W. ese. Ajá. Es tiempo, es un segundo. Ah, ok. Ah. ¿Cuál 5? Entonces, en el inciso D del problema habría que restar 10 grados a 61.6. Así es. Pero bueno, repito, ya no hay alguna inquietud para no llegamos a ese resultado, algo que se requiera como tal hacer su revisión. Les decía que nada más tengo mucho cuidado con las nomenclaturas, ¿verdad? Una sentencia que voy a mandar como tal al grupo para la evaluación del día martes, solamente se aceptarán los formularios hechos a mano. La cosa es que, bueno, y además recuerden que son un grupo, ¿verdad? Entonces apóyense, colaboren acerca de la revisión de las fórmulas. De pronto a lo mejor mi caligrafía no es muy buena, o su caligrafía también no es tan buena, ¿verdad? Y pudieran comenzar a hacer la mezcla de signos. Algo que vi que hicieron algunos otros grupos a esto, le pusieron un signo negativo y con ello pues la expresión ya es completamente distinta. Entonces comprueben que existan bien esas fórmulas. Ya, yo creo que ya sería el tiempo, si alguna, todos tienen duda que no sepan cuál es su cita, etcétera, pues analizamos, ¿verdad? No todas. Y les decía esta parte porque a veces pues, nos confiamos con la compañera, ¿verdad? Que sí hace todas sus notas, que hace su formulario, y al final les decimos, pues sácale copia. Y todavía al final nos enojamos por ir con ella porque no lo entendimos y lo probamos. Entonces, no van a ser válidos como tal hacer el uso de elementos ajenos. Cada quien entienda sus garabatos, cada quien entienda sus notas y cada quien que se haga sus notas. Uno busca. Las expresiones, me dicen, ¿verdad? Es que son de memoria, pues algunas cosas, pues ya, una tras otra, ya siguen quitando, ¿verdad? Pero en realidad, el objetivo de hacerles como tal la muestra de los elementos de deducción es que nunca me inventé cosas. Simplemente partimos de una base y a partir de ello solamente íbamos haciendo las declaraciones pertinentes en función de la geometría. Pero no es tanto ya con la práctica, ¿verdad? Al final. Entonces, si no hay inquietudes, me dice el inciso D, pásalo a 51.6. Y luego, ¿qué hicieron? Ya no hicieron nada. Varios me enseñaron cálculos. La cosa es que no sirve si la compañera lo hizo y les dio copia a todos. ¿Qué hicieron en el inciso D?
situación? Bueno, dejarlo en blanco no lo voy a comentar. ¿Ah? Bueno, en caso particular del inciso D, había dos soluciones. Una fácil y una laboriosa. La fácil me dice cambia el ángulo, ahora vale 51.6 y repite el inciso A y el inciso C. ¿Qué es lo que observo? No aparece aquí. Entonces, por lo tanto, es exactamente la variable no dictamina el valor de nuestra potencia ni de nuestra eficiencia. ¿Cuál es la situación? Recuerden que Phi declara el ángulo óptimo. ¿Qué es lo que me están diciendo ahorita? El óptimo era 61.6. Al momento de que yo lo cambio, esta rueda genera potencia 4600, genera eficiencia 91%, pero al momento de que la cambiemos, no la estaríamos aprovechando al 100%. Entonces vamos a estar por debajo de ese valor enunciado. Pero lo demás es exactamente lo mismo. Solución número 1. Solución número 2. Bajar como tal el valor a 51.6 y ahora hacer como tal la hipótesis o la declaración de hacer la evaluación pensando de que es el ángulo óptimo. ¿Y eso a qué se parece? Al ejercicio anterior. Tenemos el valor de phi óptimo, calculamos las velocidades de desplazamiento del aspa y con ello, ahora sí nos vamos al cálculo de las potencias y al cálculo de las eficiencias. Pero tuvieron que haber puesto esa nota, ¿verdad? Suponiendo que se trata de las condiciones óptimas. Y listo. Ese era el punto de partida. Si no hay dudas con el ejercicio anterior, es, repito, casi exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la única variación? Que en el anterior se les dio el valor de la velocidad de entrada y aquí les di el valor del diámetro del chiflón. Pero todo lo demás es prácticamente lo mismo.